Dios por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede. Padre que está intercediendo por nosotros, que es nuestro abogado, que es nuestro intercesor. O sea, de eso estamos claros, estamos convencidos. En este día hacemos como un resumen de todo lo que pasó en aquella semana, de todo lo que pasó en aquel tiempo y que precisamente nos trajo lo que ahora nosotros disfrutamos: el ser seguidores de Cristo, del que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, del que dio su vida, pero que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale un aplauso a ese Dios grande, maravilloso. Entonces, hacemos un pequeño resumen de todo esto. Y ahí vemos en el capítulo 27, verso 27 en adelante, cómo ocurrió lo del escarnio. Y dice ahí, al terminar en el verso que estaba terminando en el verso 20, después de haberle escarnecido, haber hecho todas aquellas tremendas cosas que hicieron, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Había terminado todo aquel tremendo martirio que le habían dado. Ahora ya llegaba el tiempo de la crucifixión. Ahora, el otro paso que podemos ver ahí, vamos un poquito adelante, Mateo 27, siempre Mateo 27. Podemos ver, dice acá, crucifixión y muerte de Jesús. Pero podemos ver un poquito antes, quizá el verso, tomemos verso 30 en adelante. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo golpeado, de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué había dicho el profeta? Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces vemos nosotros, usted puede seguir leyendo, por eso le dejé la tarea, pero acá nosotros vemos lo que podríamos decir la procesión hasta el Gólgota, donde ya el Señor ya le ponen que cargue el madero y ya lo ponen a hacer aquel otro sacrificio, y luego, para ir avanzando, usted puede ver en los otros libros también, Marcos capítulo 15, verso 20 en adelante, habla lo mismo, usted puede ver. Entonces vemos nosotros adelante, después de que ha cargado ese camino al madero y que lo lleva hasta ese lugar, encontramos ya la crucifixión. Mateo capítulo 27, vamos a ver dónde nos vamos para avanzar. Capítulo 35. Dice el capítulo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentado
y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces vemos nosotros acá lo que conocemos como la crucifixión. Usted puede leer un poquito más ahí. La crucifixión. Otro paso que encontramos de todo este tiempo, que esta fue una semana tremenda, la sepultura, el tiempo de su sepultura. Mateo 27, allá adelantito, en el verso 57 dice: Jesús es sepultado. Jesús es sepultado. Había cargado el madero, lo habían llevado al Gólgota, había sido crucificado. Dice el verso 57: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vemos acá, ha sido crucificado, ha sido llevado a la sepultura, ha sido enterrado. Ahí está la historia también, que es algo maravilloso, y es que aprendemos de cómo en aquella tumba donde José de Arimatea había puesto el cuerpo, ahí también deciden, especialmente las autoridades religiosas, poner un resguardo en la tumba, un resguardo para que, dijeron ellos, que los discípulos, los amigos de Jesús, podían ir a sacarlo y que entonces iban a decir que se cumplía lo que él había dicho, que iba a resucitar. Pero lo podemos leer mejor. Mateo capítulo 27, 62 en adelante. Dice: la guardia ante la tumba. Verso 62 en adelante. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, se refieren a Jesús, dijo, viviendo aún, o sea, cuando estaba con vida: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aleluya, qué bueno estuvo eso, ¿verdad? Eso estuvo bueno, porque decían que no querían cometer otro error, pero cometieron el más grande, porque ahí sí hay testimonio, ¿verdad? Sellaron la piedra, pusieron la guardia para que Jesús no fuera a ser sacado, según ellos, por los discípulos. Jesús no necesitaba ayuda de nadie, ¿verdad? Ni de los discípulos ni de nadie.
Él saldría de ahí. Gloria a Dios. Después de ese resguardo que vemos que tiene la tumba para que Jesús no salga, nos encontramos con lo que hoy estamos hablando, la resurrección. Ya ven ustedes qué historia, ¿verdad? Qué largo. O sea, para llegar a lo que hoy estamos hablando, hoy es un día, pues si lo vamos a ver así, si vamos a hablar del día de resurrección, el día que Jesús resucitó, es un día de victoria, grande, hermoso, grandísimo, no hay otro. Ese es el día que realmente el enemigo es vencido. Si Cristo muere en la cruz, pero no resucita, nada hubiera ocurrido. Realmente lo que ahí pasó es lo que nos da la victoria. Es lo que ahora nos hace hablar, enseñar, porque Jesucristo es la primicia. Es la primicia. Nadie había muerto y había resucitado. Jesucristo es la primicia y cuando Él lo hace, nos deja a nosotros la promesa de que igual que Él, nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Ahora, Mateo, yo les decía, ¿verdad? Capítulo 26, habla de la pasión. Capítulo 27, habla de la muerte. Usted lo puede leer, habla de la muerte. Pasión, muerte. Y capítulo 28, que es al que vamos a entrar, habla de la resurrección. Capítulo 28. Dice el capítulo 28, pasado el día de reposo, que para el pueblo judío es el sábado, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que es domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, diga gloria a Dios. Porque eso es lo que estaba previsto por Dios. Los que le dijeron ahí a Pilato que pusiera guardia, que pusiera ahí una piedra, que la sellara y que todo eso, lo que ellos no sabían es que Dios de todas maneras lo iba a hacer. Dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ya me lo llevé, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya se había ido, ni cuenta se dieron. Qué lindo, ¿verdad? Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve.
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Qué le parece? ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Maravilloso. Maravilloso. Cristo no está muerto. Él vive. Y hoy, mañana y todos los días celebremos su resurrección. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 25 en adelante. Y estas cosas deben de servirnos a nosotros para fortalecernos. Pablo dice, según primera carta a Corintios, capítulo 11, verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También nosotros, hermanos amados, debemos de saber que cuando nosotros planificamos, cuando nosotros ponemos ahí, vamos a celebrar la cena del Señor, también estamos recordando su resurrección. Como iglesia, como creyentes, no solamente es pensar, y hoy el mundo se alborota y se hacen un montón de cosas ahí, que algunas ni son muy bíblicas, pero que se hacen y se habla mucho de la resurrección. Nosotros tenemos que estar bien claros de que la resurrección para la iglesia, para nosotros, la resurrección de Cristo fue y es fundamental. Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería la predicación del Evangelio. Imagínese usted la predicación del Evangelio sin resurrección. Imagínese qué podríamos enseñarle a la gente, qué se le podría decir, qué esperanza habría. Pero Cristo ha resucitado entre los muertos. Primicias fue hecho. Y la iglesia, nosotros debemos de celebrarlo cada día. Y como él dijo en esa porción, Pablo más bien, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: asimismo tomó también la copa. Está recordando aquel momento, y eso también lo habla ahí Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, capítulo 25, más bien habla Jesús acerca del juicio de las naciones en el capítulo 25. En el capítulo 26 comienza a hablar del complot para prenderlo. Jesús comienza a hablar de aquella cena que hace con sus discípulos. Capítulo 26, verso 17 dice: institución de la cena del Señor, cuando Jesús se reúne con sus discípulos y hace aquella cena. Cuando hablábamos la semana pasada incluso que mandó a traer aquel burrito y que entró a Jerusalén y después se reúne con sus discípulos. Y Pablo lo que está haciendo acá es recordando: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, está recordando lo que pasó antes de todo este periodo hasta llegar a la resurrección, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Recuerde que había un antiguo pacto con Israel, pero él está diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera
que cada vez que tomamos la cena del Señor, la Santa Cena, es un buen tiempo, como decía, para también recordar la resurrección. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede